Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Un grupo de pecadores perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y práctica de la palabra. Y eso es lo que estamos buscando, ¿verdad, Minor? Hoy nos acompaña Minor y pues el Señor me da el privilegio nuevamente de poder pues acompañarnos, ¿no?, en esta plática acerca de lo que en la serie que hemos estado trabajando nos permite hoy hablar acerca del capítulo 3 de la carta a Timoteo, la primera carta que le escribe Pablo a Timoteo. Así que para mí es un privilegio y también nervios. Sí, me siento un poco nervioso y de hecho mucho reto después de la lectura y de las pláticas que hemos tenido. Creo que para mí hay mucho reto, te lo confieso. Y pues veamos, metámonos un poquito a la lectura y espero que ese reto que siento, el Señor, el Espíritu Santo, pueda ponerlo también en tu vida. A ti que nos escuchas y que nos ves también. Yo creo que cuando uno es sincero en la lectura de la palabra, Eric, uno va a tener siempre ese nervio, ¿verdad? Mi experiencia ha sido que el Señor me ha permitido por muchos años dirigir alabanza, pero siempre la experiencia ha sido muy diferente cuando yo dirijo alabanza a como cuando me toca predicar o estar en una enseñanza, porque definitivamente el acercarnos a la palabra, el querer escuchar la voz de Dios en ella, siempre nos va a llevar a tener esa expectativa de qué Dios puede decir, qué Dios nos va a hablar. Hay santidad cuando tú te acercas a la palabra, ¿verdad? Porque esta te va a hablar, porque esta te va a confrontar, porque esta te va a animar, ¿verdad? Entonces, definitivamente, creo que el nervio siempre lo vamos a tener, ¿verdad? No, y es que también, aparte de las experiencias que contas que uno experimenta mientras tanto, creo que también está esa responsabilidad que uno tiene del exponer la palabra a otros. Creo que ahí hay también una responsabilidad muy grande y es a lo que tenemos esta introducción, ¿no?, en la cual somos claros que somos pecadores que hemos sido perdonados y que buscamos compartir la palabra a otros para que sean bendecidos. La palabra hace su trabajo. Y qué interesante es que, por ejemplo, lo que estamos hablando ya tiene que ver con el pasaje que hoy nos corresponde leer, ¿verdad? Porque cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta que en las primeras dos palabras que se leen, sea la versión que sea que vayas a leer, te vas a dar cuenta cómo Pablo hace una declaración, poderosa declaración, al momento de iniciar este capítulo 3, ¿verdad?, de la primera carta a Timoteo. Claro. ¿Te parece si leemos todo el texto y luego vamos desarrollando poco a poco, o quieres que nos veamos verso por verso? Yo digo que leamos lo completo porque al final vamos a ver ideas que nos van a estar llevando, ¿verdad?, en el texto. Está bien, vamos a leer entonces y tú nos puedes acompañar también allí donde te encuentres. Ahí puedes tomar tu Biblia y acercarte a la primera carta de Timoteo, capítulo 3. A partir del verso 1, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y dice de este modo: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Maravilloso. Creo que el verso 16 es un cierre majestuoso, inspirado definitivamente por el Espíritu Santo. Sí. Y volviendo entonces al primer verso, y tal vez te podría decir, Maynor, que mi experiencia en algunos años atrás respecto a la lectura, creo que podría decir, porque cuando lo leo pienso que el texto no es para mí. Porque cuando nosotros leemos textos como estos, tenemos la tendencia, y la verdad que hemos sido enseñados a, en alguna medida, pensar que este pasaje en especial, el de 1 Timoteo 3, está exclusivamente para aquellos que han sido llamados al servicio, ¿verdad? Aquellos que van a estar en una posición de autoridad dentro de la iglesia, aquellos que van a estar al frente, ¿verdad?, de algún ministerio. Automáticamente muchos tenemos la tendencia entonces a desechar, ¿verdad? A decir, bueno, yo aquí no entro, ¿verdad? Esto no es para mí. De hecho, esa idea que tú me dices en este momento, Eric, es una idea realmente generalizada. Uno no se imagina cuánta gente realmente no está enterada de que estos pasajes tienen que ver con todos, ¿verdad? Tienen que ver con toda la iglesia, tienen que ver con todos aquellos que en algún momento han puesto su confianza en Cristo Jesús. Y más adelante, conforme avancemos en el tema, se van a dar cuenta por qué es que todos nosotros estamos llamados a poner atención en estos pasajes y cómo todos estamos involucrados en pasajes como estos. Claro, creo que hay por ahí algunos detalles que probablemente a mí y probablemente a quien nos esté escuchando o nos está viendo, probablemente antes o incluso ahora que hemos leído el texto, aún se siga sintiendo de ese modo, ¿no? Que no es para mí. Y creo que primero por lo que mencionas y por otro lado porque hay ciertas palabras allí que me hacen sentir excluido de ello, ¿verdad? Creo que mencionaste algo como el servicio completo dentro de la iglesia, ¿no? Y podríamos adentrarnos un poquito ahí a describir cómo entonces eso aplica para alguien que no está sirviendo como tal en la iglesia a tiempo completo, toda esa frase, ¿verdad? Y por otro lado también la palabra obispo. Creo que al leerla bajo la cultura en la cual hemos crecido, entendemos la palabra obispo como algo muy serio dentro muy de sacro, la iglesia. Sí, muy supremo, ¿verdad? Exacto. Y pues pensamos, y yo te puedo decir, nadie quiere esa responsabilidad, ¿no? Por supuesto. Yo creo que lo interesante acá es que Pablo inicia en este pasaje diciendo palabra fiel. Allí empezamos con un tema muy, muy lindo, porque Pablo va a presentar un listado de requisitos, un listado de características, ¿verdad? Para aquellos que de alguna manera estén anhelando la buena obra. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando Pablo dice buena obra desea, realmente algunos lo leemos y en español se lee como qué bueno que lo desea, gracias porque lo desea. Y ya. ¿Verdad? O sea, gracias, que nos está haciendo un favor a usted que lo desea. Pareciera, ¿verdad?, que la intención de Pablo es esa. Sin embargo, cuando nosotros vemos no solo el texto de 1 Timoteo, sino vemos todo el consejo bíblico, nos damos cuenta
que la obra del Señor es algo mucho más grande, y por eso creo yo que Pablo no está diciendo buena obra desea por decirte a vos gracias por desearlo, sino te está diciendo es que la obra que estás deseando es buena. No sé si ves la diferencia. Claro. Cuando nosotros decimos es que lo que tú estás queriendo hacer es bueno, no porque tú lo estás deseando hacer, sino porque es bueno servir al Señor. Porque la obra es buena para nosotros como iglesia. Allí creo que empieza a tener una perspectiva diferente la lectura del texto. Porque muchos leen el texto y cuando dice, leen este texto como hablábamos al principio, se hacen a un lado. Ah, qué bueno que yo no deseo esa obra. ¿Ves el punto? Entonces, pareciera ser que el pasaje está excluyendo, pero no. El pasaje lo que está haciendo es incluyendo a todos, ¿verdad? El pasaje lo que está haciendo es diciéndote que la obra, ¿verdad?, que está frente a nosotros es tan buena, es tan maravillosa, que lo mínimo que podemos hacer nosotros es buscar cumplir las características. Y cambia completamente la perspectiva. Claro. Porque entonces todos ahora estamos incluidos en el paquete, ¿verdad? Lo siento para ti que nos escuchas. Sí. Sí, porque creo que, es decir, aparte de todas como esa aclaración que nos das, y por ahí como sacando esos pequeños detalles, como te digo, que culturalmente nos han ido afectando, creo que, como te decía, la palabra obispo para mí es ese como primer bloqueo mental de, no, entonces no es para mí. Definitivamente lo que mencionas cambia totalmente la idea. Y claro, también podemos ir un poquito al estudio más como específico de la palabra obispo, la cual pues nosotros entendemos que viene un poquito al tema de cómo es considerada desde su concepción la palabra en griego como episcopos, que literalmente significa el que vigila. Entonces, yo creo que eso ya hace un cambio en cuanto a mi percepción de lo que está hablando aquí Pablo. No está hablando como de algo tan sacro como mencionabas. Y por otro lado, lo de la buena obra. Creo que una de las cosas que para mí ha sido un continuo descubrimiento en el servicio y en el caminar con el Señor es entender eso, debe existir en mí el deseo de servir, porque sí, porque es un reflejo de mi gratitud de conocer al Señor, de lo que Él ha hecho ya por mí. Y es que creo que sucede eso, ¿no? En algún punto fuera de la grabación hablábamos acerca de por qué a veces, porque pues yo también en algún momento te puedo decir que me consideré, y probablemente aún lo sigo haciendo en algunos momentos, ser un calientabancas, calientabutacas, ¿no? De asistir a la iglesia y listo, y no sé cuántos años llevar en la iglesia y no tener un anhelo de servir más allá de que solo asistir. Y por qué entonces a veces, no sé, me cambio de un trabajo porque quiero tener una mejor posición, y llego a ese trabajo y empiezo a ver cómo se escalan las posiciones del trabajo. Pero ¿por qué no tenemos esa mentalidad en cuanto a la iglesia? De llego y pensar, bueno, yo quisiera que de aquí a unos 2, 3 años estar sirviendo en tal área. Y pasar 1 año, 2 años sirviendo en esa área, pero luego me gustaría servir en esta otra área. O sea, no sé si me explico. Sí, y lo dijiste muy bien. Yo creo que cuando uno lee pasajes como estos, el tema del obispado, el obispo, son palabras que para algunos los bloquean, algunos les hacen pensar, pero es que yo no quiero ser obispo. Sin embargo, otra vez, caigo en el tema de que para mí lo importante aquí es cuando Pablo dice buena obra desea, porque el tema central es que un obispo o un vigilante, si queremos utilizar esa palabra ahora, es alguien que tiene una función, más no una posición. Okay. ¿Ya? Yo creo que definitivamente, aunque nosotros en nuestro contexto y en nuestro entendimiento vemos que Pablo le está hablando a Timoteo y le está ayudando a tener cierta organización dentro de la iglesia en Éfeso,
me parece que hay algo natural en estas funciones que Pablo está dando, ¿verdad? Y en estas posiciones que puedan estarse tomando. Por ejemplo, cuando recordamos Hechos 6, ahí sucede algo muy interesante. De hecho, en este pasaje de 1 Timoteo se mencionan a los obispos, ¿verdad? O a los ancianos, y se mencionan a los diáconos. Y en Hechos 6, lo que está sucediendo es que los líderes, ¿verdad? Los apóstoles estaban teniendo dificultad porque las tareas habían crecido tanto que ellos estaban perdiendo de perspectiva su tarea principal, que era vigilar, que era enseñar, ¿verdad? Más adelante en este mismo pasaje vemos cómo a los obispos es a quien Pablo les dice que deben ser aptos para enseñar, ¿verdad? Por la función que ellos tienen, por la tarea que ellos tienen. Y a los diáconos, entonces, en Hechos 6, se les escoge porque eran los que iban a colaborar con estos líderes, ¿verdad? Para poder servir las mesas, atender a las viudas, y ellos hacían muchas cosas. Sin embargo, cuando uno ve todo el contexto, se da cuenta también que estos mismos diáconos eran hombres de fe, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres que servían y que enseñaban también la palabra. Pero es allí donde yo te digo que el pasaje para mí a lo que nos está llevando es a que nosotros nos demos cuenta de lo especial que es la obra y no tanto la función o la posición, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir a nosotros realmente apreciar la vida de iglesia. Tú decías algo que es interesante. Uno cuando llega a una empresa, uno busca escalar, uno busca posiciones, uno busca llegar a ser el que vigila, digámoslo así, ¿verdad? Pero ¿por qué lo haces? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Te motiva? Seamos sinceros. Cosas, el sueldo. El sueldo. Sabes que si te mejoran de posición, vas a ganar mejor, vas a tener más ingresos, y eso a cualquiera, creo yo, en alguna medida lo motiva, ¿verdad? Claro. ¿Qué otra cosa te motiva? El reconocimiento. Te motiva el que vean, este es pilas, este va para adelante. ¿Qué más te motiva? El poder. Yo voy a poder tomar decisiones y yo voy a poder, ¿verdad? Hacer y quizá en algunos momentos alguno dirá, yo voy hasta poder mejorar mi horario. No sé, tantos intereses que se puedan dar. Claro. Pero si te das cuenta, todos estos giran alrededor tuyo. ¿Cuál es la diferencia con el servicio dentro de la iglesia? Que todo gira alrededor de servir. No en querer servirte. De hecho, cuando Jesús habla con sus discípulos y está con ellos en la noche, ¿verdad? En la que se instala la última cena, resulta que Jesús con sus discípulos tiene una conversación muy interesante y hace algo muy especial esa noche. Porque aquellos estaban en grandes dificultades porque no sabían quién iba a ser el mayor, ¿verdad? O quién iba a estar a la par de Jesucristo en los cielos. Esa era su gran pena. Y resulta que Jesús dice, ¿saben qué? Les voy a dar una lección. Se levanta, toma una toalla, toma un caso, ¿verdad? Con agua y les lava los pies. Y después les da el zarpazo final. El que de ustedes quiera ser el mayor, tiene que hacerse como el menor. Tiene que estar dispuesto a agacharse. La pregunta es, cuando vos llegas a una empresa, ¿qué tan dispuesto estás a tener esa actitud? Casi nunca. Pero en la iglesia, si tú quieres honrar al dueño de la obra, si tú quieres realmente agradar al Señor de la obra con tu trabajo, vas a tener que mancharte las rodillas, vas a tener que inclinarte, servir a otros. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Y por eso es que pasajes como estos, nosotros tenemos nuestra manera de bloquearnos a ellos, de decir, no, eso no tiene que ver conmigo.
Porque definitivamente cuando empieza Pablo a decir que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, y empieza a poner todos estos parámetros, ¿verdad?, de vida, características, nos damos cuenta de que pareciera ser que en esa posición solo pueden haber perfectos. Y eso es lo que a mí me hace pensar que el énfasis aquí no está en la posición, está en la función y en lo bueno que es esa obra. Porque decime quién es perfecto. Nadie. Nadie. Claro, aquí lo que estamos viendo es un ideal de vida. Pero si tú tienes el enterado, ¿verdad? Si tú tienes la claridad, perdón, vamos a usar mejor la palabra claridad. Si tú tienes la claridad de que tú quieres servir, de que tú entiendes cuál es tu tarea dentro de la congregación, dentro de la iglesia, estas, ¿verdad?, se vuelven metas, se vuelven objetivos, ¿verdad?, de vida. Se vuelven el querer yo vivir de esta manera, porque yo deseo servir. Entonces claro, se convierte en un tema inclusivo, ¿verdad? Aunque la palabrita en estos tiempos es tan mal usada, ¿verdad? Pero se vuelve un espacio en el que todos podemos estar trabajando, en el que todos podemos estar, ¿verdad?, enfocándonos en querer cumplir con estos requisitos. Porque nuestro ideal es servir, ¿verdad? Y servir al Señor de la buena obra. Ahora yo creo que has abarcado prácticamente unos buenos versos. Sí. Y creo que pues aclara inicialmente el punto de por qué sí es para mí este verso, aunque yo no tenga, vamos a decir, intenciones de servir a tiempo completo en la iglesia. Algo bien interesante que veía, obviamente, dentro, si encajamos estas características, tal como lo decías, es algo tal vez muy cerca de la perfección, pero creo que al menos nosotros como iglesia que tenemos ese como meta y al final pues es basado en la palabra que es parecernos a Jesucristo, ¿no? Y creo que esto no está nada lejos de mostrar las características de Jesucristo. Entonces creo que incluso podríamos pensar, si aún que nos estás escuchando, estás allí, todavía estás con aquello de que no, es que no es para mí, ¿verdad? Porque pasamos por esas situaciones también, ¿no? O sea, aunque nos estén diciendo algunas cosas, pero ya tenemos una predisposición a algo. Te digo, nuestra meta sigue siendo parecernos a Jesucristo. Es la forma en la cual vamos a agradar al Padre. Es decir, la Biblia nos dice que nosotros debemos de vivir para agradar al Señor, ¿no? Y la mejor manera que podemos encontrar para agradar a nuestro Padre es imitar al Hijo que ya hizo todo lo correcto, que es Jesucristo mismo. Y cuando vemos estas características, creo que no hay nada que se salga de ese cuadro de características. Claro, por ahí alguien va a mencionar algo sobre marido de una sola mujer y esas cosas de minuciosidades, pero que al final creo que algo bien interesante que nos lleva al verso 7, que dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Este impacto que creo que da ese último toque, ¿no? Porque primero, o sea, nuestra vida cristiana no se da solo dentro de la iglesia. Para aquel que no sirve en la iglesia a tiempo completo, nuestro tiempo completo es todo el tiempo. Es decir, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la universidad, cuando estás con tus papás, cuando estás con tus cuates, todo ese tiempo, en ese momento estamos sirviendo a Cristo. Y yo creo que algo que dijiste es bien interesante analizarlo, porque la palabra tiempo completo, o sea, esa expresión, ha sido la manera en que muchos se quitan responsabilidad, ¿verdad? Porque muchos vienen y dicen, es que yo no trabajo a tiempo completo. Exacto. Es que yo no estoy involucrado a tiempo completo.
Y el tema aquí es de que en última instancia, cuando nosotros vemos que en Cristo somos hechos nuevas criaturas, cuando nosotros vemos la bendición que tenemos en Cristo en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Cuando vemos nosotros que somos llamados hijos de Dios por medio del testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu o junto con nuestro espíritu, como algunos exégetas lo dicen ahora, todo esto lo que nos hace a nosotros darnos cuenta es que somos parte, ¿verdad? Clave de la iglesia todos los días, todas las horas, todos los minutos. Y no podemos entonces nosotros venir a quitarnos responsabilidad de cumplir nuestras tareas, ¿verdad? Nuestras cualidades de cristianos, cubriéndonos con el tema de que yo no trabajo a tiempo completo, ¿verdad? Vos sos el que está a tiempo completo. Te lo digo porque yo he tenido la oportunidad, gracias al Señor, de trabajar en la iglesia como institución, ¿verdad? Durante ya cerca de 26, 27 años. Y varias veces he escuchado, ¿verdad? Esa excusa de algunos que no están dispuestos a comprometerse más y que me dicen, lo que pasa es que vos estás a tiempo completo. Lo que pasa es que a vos te pagan por hacer eso. Y me lo han dicho así de frente, ¿verdad? Y es interesante porque lo único que uno nota en esas expresiones es aquello de decir, no, yo no tengo esa misma responsabilidad a nivel de la buena obra. Otra vez, ¿por qué para mí era tan importante el tema de la buena obra de SEA? Porque al final la obra de la que Pablo está hablando acá es el servir a otros. El estar involucrado en atender las necesidades de otros. Y en ese sentido, yo creo que todos nosotros debemos sabernos a tiempo completo. ¿Verdad? Listo, ahí está. ¿Verdad? Todos nosotros debemos sabernos que nuestra tarea no está limitada a horas. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva, no estamos esperando llamados para cumplir nuestra tarea. Que ese es otro tema, ¿verdad? Yo sí creo que hay personas que de alguna manera tienen tareas específicas. El pastorado, yo estoy convencido que el Señor, ¿verdad?, a algunos nos ha llamado de una manera especial para cumplir una función dentro de la iglesia, ¿verdad? Y esta función no tiene que ver otra vez con posición. ¿Por qué yo hablo tanto de estos dos elementos? Te voy a contar. Hace muchos años, yo pasé por unos de mis tiempos ahí de medio duda existencial, ¿verdad? Con el tema del pastorado. Y recuerdo cómo en la iglesia a mí nadie me decía pastor. De hecho, creo que nadie me dice pastor, ¿verdad? Pero a mí me causaba en esa época, todavía yo un joven, imagínate, de unos 24 o 25 años, y me causaba cierta lucha. ¿Seré yo pastor realmente? ¿Será que yo soy un pastor? Porque obviamente no había un nombramiento por parte de los líderes de la iglesia para que yo fuera pastor. Mira mi mal entendimiento del tema. Díganle pastor de ahora en adelante. No, obviamente no busco eso. Pero el asunto fue que yo sí estaba en una lucha interna. ¿Será que yo estoy realmente bien? ¿Será que yo estoy en lo que tengo que estar? Y mis cosas, ¿verdad? Así que el Señor me permitió estar en una actividad en Nicaragua. Mira hasta dónde me llevó el Señor para hablarme de esto. Y en esa actividad era una conferencia de pastores. Habían 1000 y pico de pastores en esa conferencia. Y yo llegué a esa conferencia para hacer precisamente una tarea de televisión. Y estando yo en una de las cámaras, recuerdo bien cómo un hermano se paró al frente. En esa época había una discusión. ¿Existen los apóstoles o no existen? Era una discusión que sigue la discusión ahí en el aire y hoy no es el caso mencionar.
La cosa es que se para el pastor, este hermano, se para enfrente de todos estos, Otros pastores. de otros pastores, viejos pastores, porque viejos pastores del ministerio, mucha mara. Y dice, mire hermano, si usted es apóstol, funcione. Si usted es pastor, si usted se quiere ver así, funcione. Y mira, en ese momento para mí fue el luzazo, fue como, lo entendí. Ya lo entendí, Señor. Yo no debo esperar el nombramiento de nadie. Yo no debo esperar que alguien venga y me nombre y me dé el título para funcionar. Por eso yo hablo de función y de posición. Claro. Yo no debo esperar que alguien venga y me dé la posición de pastor en la iglesia para yo funcionar como un pastor. Y mira, ese día para mí fue el cambio, fue la diferencia, ¿verdad? Fue el entendimiento, se me abrió, ¿verdad? El foco, se encendió el foco, ¿verdad? Para ver la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Porque desde esa perspectiva, tú tienes una responsabilidad del Señor. Porque dime, ¿Dios ya te dio dones? Ya. ¿Te ha dado talentos? Claro. ¿Te ha dado habilidades? Por lo tanto, funciona. ¿Verdad? Imagínate si esto lo entendiera cada una de las personas de la iglesia. Si esto lo entendiéramos todos los cristianos en Guatemala. Si esto lo entendieran los políticos que se dicen cristianos y están sentados en el Congreso o en diferentes lugares de decisión, que allí donde están ellos tienen responsabilidad de funcionar, porque ya tienen impartidos aquellos que realmente han creído en Cristo, ¿verdad? Porque también te he de decir que muchos ahí duda uno si realmente han conocido a Cristo, pero aquellos que han conocido a Cristo, esos ya tienen dones impartidos. Es lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo ha dado dones, dice, ¿verdad? La primera carta a Corintios, ¿verdad? Conforme a Él le place en su voluntad. Entonces, tú ya tienes dones. Funciona. Esa es la buena obra, ¿verdad? A la que estamos siendo nosotros llamados. Entonces, y eso se convierte en lo que el verso 7, hasta ahorita caemos al 7, ¿verdad? En lo que el verso 7 nos está diciendo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. Claro, cuando tú funcionas, cuando tú entiendes tu posición en Cristo, tu función en Cristo y tu posición, porque realmente aquí sí tomas en Cristo sí tenemos una posición como justificados, ¿verdad? Entonces, va a haber un buen testimonio hacia los de afuera. Si yo veo este pasaje desde la perspectiva de mi posición en Cristo, entonces me doy cuenta que cada una de estas características que hemos leído se convierten en la meta de vida. ¿Verdad? En el reto también, ¿no? Es un reto, porque como te decía, si lo vemos desde la perspectiva que solo puede ser obispo el que cumpla esto, qué poquitos obispos tendríamos. ¿Verdad? Es más, yo pienso que muchos no seríamos obispos. Claro. ¿Verdad? Porque definitivamente ahí hay una exigencia tan grande de la vida y por eso qué lindo enterarnos de que tenemos un abogado, pues, en Cristo Jesús, ¿verdad? Por medio del cual nosotros podemos tener una relación constante con el Señor y una acción constante de justificación por medio de su tarea. Ahora, yo sé que estoy hablando mucho, Eriquito, perdona, pero fíjate que algo interesante que a mí me llama la atención acá en este pasaje es la palabra neófito. Sí, yo creo que toda la porción merece muchísimo tiempo para platicarla. Creo que hay un reto constante para todos y mi consejo para tú que escuchas y nos ves es que le dediques un tiempo a cada uno de estos versos. La verdad es que me gusta pensar, tal como lo dices, que deberían de ser una meta para nosotros.
¿verdad? De aquellas, y de hecho es algo que trato la manera en algún momento con mis seres cercanos en la etapa inicial de cada año, ¿verdad? Porque comenzamos con metas aquí, metas allá, pero no vemos metas espirituales, ¿verdad? No sé por qué razón no listamos metas espirituales. Y si en algún momento tienes duda de cómo o qué tipo de metas espirituales tener, no esperes a llegar hasta enero para tener metas, eso sí. Acá hay un listado muy bonito, con un reto muy grande, pero creo que eso nos lleva entonces a crecer, ¿verdad? A crecer espiritualmente, Claro. y en conocimiento de la palabra, y con ello entonces decir, no soy un neófito. ¿Por qué? ¿Qué es un neófito? Bueno, Pastor Mayna. el neófito, el neófito es una palabra que tiene que ver con con una plantita recién sembrada. ¿Ya? Y en este contexto, Pablo está diciendo, mira, el que quiera servir de esta forma como obispo, como una persona que cuida a otros, que está al frente, ¿verdad? Tiene que saber que no puede ser recién plantado. ¿Por qué? Porque va a venir la primera prueba para esa posición. Por ejemplo, la vanagloria. Por ejemplo, el poder. Por ejemplo, lo que te decía hoy, te contaba en mi testimonio, que te digan pastor. Porque el aplauso. Porque cuando te lo digan, si tú no tienes raíces profundas en cuanto a la certeza de por qué y para qué estás haciendo lo que haces, vas a ser arrancado inmediatamente. Y vas a fallar, ¿verdad? De una manera total en la tarea que estás intentando llevar a cabo. El neófito es aquel que no entiende que realmente lo que está haciendo es servir a otros. El neófito es el que no entiende, y ¿te acuerdas lo que hablamos de la empresa? Pues para mí el neófito es el que busca mejor posición en la empresa que servir en la iglesia. Ese es un neófito. Sí, porque es aquel que no ha entendido su posición en Cristo. E interesantemente, en la empresa no te van algunas prácticas de algunas empresas no te van a dejar subir de puesto si antes no has mostrado que tienes la capacidad. En la empresa en la que yo trabajaba antes, debías demostrar o desempeñar las cualidades del puesto siguiente al que aspirabas un año completo. Es decir, debías de realizar esa tarea del siguiente puesto sin el goce de sueldo de ese puesto, sin el nombramiento, sin la autoridad, todo lo que implica ello. Para luego, cuando llegaras a decir, hey, yo quiero ocupar esta posición, ver hacia atrás y decir, bueno, sí, ya lo puedes hacer. Y entonces ya te subían de puesto, ¿no? Y esto definitivamente da esa luz, ¿no? de por qué no hacerlo, por qué no caer en ese riesgo. Porque creo que es un riesgo no solo para la iglesia, sino también para la persona misma, ¿no? A mí me trae memoria cuando yo recién empecé a venir a la iglesia, no sé si te acuerdas, que te llegué a preguntar sobre servir y eso. De hecho, no era así. Sí, me acuerdo. Me lo has reclamado como 3 veces. Ahora entiendo. Ajá. Ahora entiendo. Ajá. La verdad es que sí, Eric. Uno no se da cuenta de lo importante que es la tarea dentro de la iglesia. Uno no se da cuenta de lo importante que es el servicio dentro de la iglesia. Porque, por ejemplo, esto que me contabas, de la experiencia que has visto vos en la empresa, ¿verdad? Has visto cómo hasta te hacen trabajar 1 año porque quieren saber si sos apto. Hago una comparación, solo para que lo veamos. ¿Qué es mejor? El trabajo de una empresa que tendrá su fin, que está limitada al tiempo y espacio,
que una empresa que está amarrada a lo material de este mundo o la buena obra, ¿verdad? La buena obra. De la que está hablando acá Pablo. Y esta buena obra, ¿verdad? Requiere, si una empresa, ¿verdad? Que es finita, requiere que nosotros cumplamos con ciertos requisitos para poder ser aptos y poder realmente cumplir una tarea bien hecha, cuánto más la buena obra que el Señor nos ha puesto en las manos. Totalmente de acuerdo. Y entonces nosotros debiéramos darnos cuenta que lo que hace Pablo acá es algo tan normal, natural, ¿verdad? Pero que en este caso de la buena obra tiene una trascendencia eterna. Porque tú vas a poder servir, tú vas a poder llevar la palabra, tú vas a poder servir a otros. Por eso es que creo yo que el verso 7, otra vez, ahora saltando al verso 7 nuevamente, hablamos hace un momento del no un neófito, pero ¿por qué? Porque en el verso 7 nos están diciendo, es que la tarea que tú vas a realizar o la tarea que tú realizas de servir a otros debiera ser tan bien hecha que los de afuera quieran estar ahí con ustedes. Viene a mi mente Juan 17, cuando Jesús está orando por sus discípulos. ¿Qué dice Jesús en esta oración? Dice muchas cosas, pero una de las cosas preciosas dice que sean uno, para que cuando, ¿verdad?, los de afuera vean cómo se aman, cómo se aprecian, entonces sepan que son mis discípulos. Y es que ese es el testimonio que nosotros debemos dar por medio de la tarea que realizamos dentro de la misma iglesia, ¿verdad?, al servir a otros. Y el testimonio no está ligado a la, vamos a decir, posición. Claro. Algo bien interesante que mencionabas y que justamente ayer dentro de pues, uno de los estudios que me compartiste, mencionaba algo bien interesante, y es que si vamos a representar a Dios mediante nuestro servicio, ¿por qué no hacerlo con mucho más excelencia de lo cual lo hacemos con una empresa? Claro. Y tal como lo mencionabas, porque pues, para la empresa probablemente somos un número, somos un sueldo que ellos deban pagar y las funciones que yo ejecuto y cómo yo represento un beneficio para ellos, ¿no? Y si eso deja de suceder, pues simplemente claro, ya no voy a estar allí. Pero la buena obra no es así. Y creo que entonces sí, nuevamente, buena obra desea. Creo que eso debe de despertar en nuestro corazón cuando nos acercamos a esta lectura. Uh-huh. Es dónde estoy hoy, hacia dónde quiero llegar, cómo le sirvo al Señor, y que esto realmente se convierta en ese deseo. Y, bueno, entonces yo quiero como completar este listado, no porque precisamente deba, vamos a usar otra vez ese término, ¿no?, del tiempo completo, ajá, sino porque simplemente ya lo que Él ya hizo, esto es lo menos que puedo hacer. Y es que si queremos usar, ¿y por qué no usamos la palabra tiempo completo, pero para entender mejor el punto? Porque nosotros ya somos salvos de tiempo completo. ¿Verdad? O sea, nosotros ya tenemos a Cristo de tiempo completo. Por lo tanto, no hay separación entre una cosa y la otra. Fíjate que hace algunos años yo escuché una predicación donde el hermano proponía que nosotros viéramos el escritorio de nuestra oficina como nuestro púlpito. Proponía que nosotros viéramos el bus que manejamos o el Uber, ahora, ¿verdad?, todos los que hacen Uber, el Uber que yo manejo como nuestro púlpito. Que veamos nuestra computadora, ¿verdad?, donde yo trabajo conectándome con otras personas como nuestro púlpito. Y él proponía eso porque decía, nosotros como cristianos debiéramos entender que en cualquier lugar que nos movamos tenemos una tarea que realizar y tenemos un testimonio que dar. Claro. Cuando tú lo ves desde esa perspectiva, yo siempre digo, en la iglesia, cuando nosotros venimos los domingos, le he dicho yo muchas veces a la iglesia, hermanos,
vamos a cantar, pero si ustedes, ¿verdad?, entienden lo que es alabar el nombre del Señor y entendieran que están llamados a alabar al Señor todos los días de su vida, acá en la iglesia no hubiera necesidad de tener un grupo de alabanza. ¿Por qué? Porque ustedes entraran con un anhelo tan intenso. Ustedes vinieran acá a la iglesia como un resultado de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas cada día de la semana, que el domingo se convertiría, ¿verdad?, en un momento de celebración por lo que el Señor ha hecho en mi vida y por la experiencia que yo tuve esta semana adorando a mi Señor. Pero como no entendemos que nuestro lugar de estadía debe ser nuestro púlpito diario, que nuestra cocina, ¿verdad?, las amas de casa, su cocina debería ser su púlpito diario, como no entendemos que las tareas del colegio, mi estancia con compañeros del colegio debiera ser mi púlpito diario, como no entendemos que nuestra vida en Cristo es de tiempo completo, entonces venimos los domingos a ver qué pasa, ¿verdad?, a ver qué me dicen. Y mala onda si los del grupo de alabanza no lo hacen bien porque no me animaron bien a alabar el nombre del Señor. Y entonces resulta que no estamos entendiendo otra vez la posición que en Cristo tenemos y la función que Él espera de nosotros, ¿verdad? Claro. De servir, de alabar, de adorar y de exaltar el nombre del Señor. Sí, definitivamente creo que este capítulo es de mucha bendición, de mucho reto. Creo que es necesario tener el contexto en mente, ¿no? Que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo con fines de, no sé, estructurar la iglesia local en ese momento como tal. Sin embargo, cómo ella ahora aplica a nuestras vidas. Y creo que podríamos ser nosotros como ciertos protagonistas en esto con diferentes papeles. Porque puede que quien nos está escuchando sienta nuevamente la palabra llamado, ¿no?, al pastorado como tal. Y no vamos a decir, no existe, no lo sientas, dale con todo. Aquí está la lista de las responsabilidades o características que esto conlleva. Probablemente nos esté escuchando alguien que hace un mes levantó su mano en alguna iglesia y reconoció a Jesucristo como su Salvador, y hoy tiene ese ímpetu, ¿no?, de yo quiero servir y quiero pararme frente a las multitudes y hablar del Señor. También hay aquí algo bien interesante que te dice, sí, manténlo, pero ahora entonces crece, busca más del conocimiento del Señor. No sé, agrégate a un discipulado, conoce más de la palabra y probablemente para aquel que asiste a la iglesia y lleva no sé cuántos años llegando a la iglesia, solo por asistir, también es un reto. Sí, es un reto. Es un reto porque yo creo que algo interesante acá es que, como tú bien dijiste, el contexto del pasaje es que Pablo está hablando a Timoteo para ayudarle a organizar ciertos elementos que puedan funcionar bien y puedan cumplir su propósito en la iglesia, ¿verdad?, y para el lugar en que se encuentran. Recuerda que aquí aunque hay una organización como iglesia, ¿verdad?, también hay una relación muy profunda de la iglesia con la comunidad. Claro. ¿Verdad? Entonces, definitivamente para Pablo era importante darle estas directrices a Timoteo. Sin embargo, si te das cuenta, no le habla de formas. No. Le habla, ¿verdad?, de principios que se deben utilizar para poder cumplir las tareas, porque definitivamente aquel que está buscando honrar al Señor, que está buscando ser fiel en su llamado, está buscando cuidarse, ¿verdad?, en su vida, el Señor es quien le va a dirigir en cada estadio, en cada decisión que deba tomar. Dijiste algo que me llamó la atención. Puede ser que nos esté escuchando alguien que hace un mes, ¿verdad?,
conoció al Señor y está con el fuego de contarle a otros. Y yo creo que el fuego ese nunca debemos perderlo. Y debemos animar a este hermano que acaba de conocer a Cristo que le cuente a otros, pero a la par que sepa que él, siendo un neófito, necesita crecer. Necesita, ¿verdad?, conocer la palabra, conocer, ¿verdad?, al Señor cada día de su vida un poco más, para que entonces él pueda ir creciendo dentro de estas responsabilidades y un día también él pueda estar dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, dirigiendo a otros, vigilando por otros. Porque, ¿te acuerdas? El diaconado, ¿verdad?, el obispo, la palabra obispo era, ¿verdad?, vigilante. El vigilante. Y es interesante que más adelante está la otra palabra del diácono, ¿verdad? El diáconos, que es el que sirve. Y estos dos, otra vez, son funciones y no posiciones, porque no significa que yo le debo pleitesía al obispo, ¿verdad?, porque soy un diácono. Ni significa que yo como obispo le debo pleitesía al diácono porque él es, ¿verdad? No. Sin embargo, estamos viviendo épocas en las que hemos confundido mucho esto. Y hay lugares y hay líderes, ¿verdad?, que están exigiendo ese respeto, ese reconocimiento de la posición. Cuando realmente, si entendemos lo que es la buena obra, nos vamos a dar cuenta que en la buena obra todos somos siervos, unos de otros, ¿verdad? Yo creo que ahí lo cerraría. No, creo que da para mucho la palabra en sí. Creo que habla de diferente modo a cada uno, ¿no? Definitivamente hay una claridad en lo que dice y confiamos plenamente que aquel que la escucha y la lee también va a recibir la guianza de parte del Espíritu Santo respecto a lo que le dice en su momento. Hoy creo que nos hemos acercado de esa forma en la cual como se aclara el panorama del obispado y ello, pero también lo que mencionabas acerca de la buena obra. Creo que sea la posición, la cantidad de años que alguien lleve en la iglesia, tal vez el papel que juega hoy, porque pueda que alguien nos esté escuchando y que esté sirviendo en su iglesia, siempre sigue aplicando, porque creo que estas cualidades siguen siendo una demanda, ¿verdad? Y creo que no me gustaría como extenderme más, porque creo que nos vamos a extender mucho en el tiempo. Creo que sigue siendo un reto. Para mí, te digo, mientras lo leía y veía como toda esa expectativa que hay de parte del Señor para uno, ¿no?, de lo que Él espera de nosotros y cómo para nosotros debería de ser no algo pesado, sino deberíamos de realmente anhelarlo. Y me gusta poner en la versión de Dios habla hoy, cuando habla acerca del neófito, dice: por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación que cayó el diablo. Y creo que cabe mencionar eso, ¿no? Que nuestra motivación no sea eso. Ni porque seas alguien que ha comenzado en el conocimiento del Señor, ni porque seas alguien que está sirviendo ya, ¿verdad?, porque eso también puede suceder. Ajá. O porque nos escuchaste hoy y dijiste: no, entonces yo quiero servir, que tu motivación no sea el beneficio de, sea darle la gloria al Señor, ¿no? Sí. O que la motivación sea el beneficio, pero ¿cuál es el beneficio? ¿Verdad? Que es honrar al Señor, porque al final el servir al Señor nos trae un beneficio. Y hablando de beneficio, si quieres vamos cerrando en el verso 13, porque el verso 13 precisamente hace una mención de este tema. Dice: porque los que ejerzan bien el diaconado, que la palabra diaconado otra vez, el servicio, la tarea, ¿verdad?, lo que se les ha dado por hacer,
¿verdad? Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La versión NBI lo dice de otra manera y lo voy a buscar acá. A ver, así es, no me falles ahora, por favor. No es momento de fallar. Dice, los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Dice. Entonces, te das cuenta, lo que hemos estado hablando, este pasaje lo cierra muy bien. Al final, la tarea es compartir de Cristo. Al final es que el mundo vea a Cristo reflejado en lo que nosotros vivimos, en lo que nosotros hacemos. Al final es que nosotros entendamos que tenemos delante del Señor la oportunidad de involucrarnos en una excelente obra, en un trabajo que nos va a permitir predicar, nos va a permitir dar testimonio del amor de Cristo, ¿verdad? Nos va a permitir el que nosotros entendamos nuestra función dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, nos va a permitir compartir con muchos acerca de ese amor que a nosotros nos mueve a servir de la forma en que lo hacemos. Por eso es que el servicio es tan especial y tan importante y es una manera de ver si alguien está creciendo o no está creciendo. Tú pregúntale a una persona, ¿verdad?, cristiana si sirve o no sirve a otros. Y la respuesta te dirá si realmente está creciendo. Es más, la respuesta quizá te diga si realmente es cristiano o no es cristiano. Bueno. Sí, de aquellas frases, ¿verdad? Que son duras, por así decirlo. Pero creo que son necesarias decirlas. Claro. Creo que hay algo que ahí debe mover nuestro lugar en la butaca para que no sigamos estando allí y esperando a ver qué pasa, pero sin yo dar un paso para que algo suceda, ¿no? Y creo que la palabra ha sido muy clara. Siempre lo ha sido. Y nuestra meta entonces a través de estas pláticas es precisamente esto, es exponer lo que ya está allí. Uh-huh. Es motivarte a que entonces ahora tú tomes tiempo y te acerques nuevamente al estudio y lo veas a detalle, porque ahí ha estado siempre, no es algo que nosotros decidamos, sino hay gente que no sirve en la iglesia, entonces hablemos de ello. No ha sido de ese modo. No. Ahí ha estado siempre, el reto está siempre y creo pues que el Señor nos permite hoy poderlo platicar, como mencionaba al inicio. Claro. Este es el estudio de la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo y pues el Señor puso en nuestro corazón que iniciáramos una serie de estudios, ¿no?, de esta carta. Hoy nos da el privilegio de poderlo estudiar. Nuevamente, para mí es de mucha felicidad de poderlo compartir contigo, Minor. La verdad es que me es de mucha bendición. Amén. Y pudiera pensar que a veces quienes estamos aquí somos los más beneficiados de ello. Pero la palabra misma dice que ella no regresa vacía. Y esa es parte de nuestra confianza, porque no es por crear frases que llamen la atención, que sean pegajosas, para que entonces las volvamos un tuit o las volvamos una historia en Instagram y luego la comparten, etc. Claro, sería bueno, pero la palabra hace sola su trabajo. Y entonces para ti que estás allí, que llegaste hasta este punto de la grabación, es que puedas escuchar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Y qué es lo que te dice? ¿A qué te reta? Y que no lo dejes pasar. Que no sea solo otro podcast que escuchaste. No sé si quieres hacer un comentario final. Bueno, solo animarles a leer la palabra con interés, leer la palabra con atención,
Que podamos tener el anhelo de crecer, que tengamos el anhelo de realmente conocer mejor a Cristo. No por gusto Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo de sí mismo que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida. Y Él lo dijo utilizando el artículo, Él y la. Y ese artículo realmente creo que es muy problemático en ese pasaje. Porque cuando Él dice que Él es el camino, está diciendo, ¿sabes qué? No hay otro camino. Cuando Él dice que es la verdad, ¿sabes qué? No hay otra verdad, sino Cristo mismo. Y yo quiero animarte a que en estos tiempos en los que estamos en un mundo tan lleno de ideas, lleno de fantasías, puedas tú realmente acercarte a Cristo y saber que Él es la verdad y la vida. Y que nadie, ¿verdad?, va a ir al Padre si no es por Cristo mismo. Y eso es otro elemento tan lindo, porque cuando Jesús lo dijo, Él decía de esta manera, nadie viene al Padre si no es por mí. Qué tremenda declaración, porque Cristo mismo estaba diciendo que Él mismo es Dios. Así que te animo a que te confrontes con estas ideas, que te confrontes con la palabra y que ésta te dirija para tomar siempre las mejores decisiones. Hoy hablamos de un tema lindísimo en la primera carta a Timoteo capítulo 3 y esperamos que te haya bendecido, que te haya animado y que si has estado con dudas en qué hacer, en comprometerte a servir al Señor, hoy es el día en que debes tomar esa decisión. Pero también, si has estado con dudas de conocer a Cristo, de que piensas que algo falta en tu vida, hoy es el día para que tú conozcas a ese Señor, Dios y Salvador, cuánto te ama y cuánto ha hecho por ti. Así que para mí es una alegría el haber compartido con ustedes en esta tarde. Eric, gracias, ¿verdad?, por la oportunidad de poder estar acá en esta conversación. Esperamos que a ustedes les haya animado y que a ustedes les haya permitido también delante del Señor tener pues un momento de reflexión para crecimiento en su vida. Muchas gracias. Con ustedes el pastor Minor Morales. Como ustedes ya me conocen algunos, mi nombre es Eric Pámaca y como siempre nuestro cierre es que recuerda que debes someter lo que escuches a discernimiento bajo la lectura de la Biblia. Y claro, de nuestro lado, que nuestro deseo es primeramente alabar al Señor mediante la meditación y la práctica de su palabra y que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas, ¿no? Bendiciones de Dios para ti. Adiós.